Eh, lo que estoy planteando es a raíz de la curaduría que yo hice aquí en la colección del banco. Y ese trayecto que a mí me tocó, ese periodo del año 1900 a 1950, o 1910-1950, tiene una figura clave que es Rómulo Rosso. Rómulo Rosso, que sigue siendo un desconocido en Colombia, que mucha gente todavía pregunta, ¿y ese quién es? Le acaban de demoler un monumento en Veracruz, en México. Hicimos una carta protestando por eso, la pusimos a circular en la prensa colombiana y ningún periódico publicó. Ninguno se interesó. Tumbaron el monumento con retroexcavadora, así, ahí están las fotos. Lo embistieron y lo volvieron pedazos. Bueno, un alcalde de Veracruz que es más o menos hacia el estilo de Trump o Bolsonaro o cualquiera de ellos, y decidió que el monumento no le gustaba. Bueno, creo que la razón era más que todo lo que el monumento representaba, ¿no? El momento en que se produce, que eso ocurrió en Veracruz, la separación de la iglesia y el Estado en México, y al señor no le gustó, entonces por eso lo destruyó. Bien, ese Rómulo Rosso, que se va de Colombia en el año 22, tiene 23 años con una beca y nunca más regresa a Colombia, nunca más. Se va primero a Madrid, estudia en Madrid, luego se establece en París, trabaja unos años en París. En el 31 se va a México, simplemente a familiarizarse con lo que los mexicanos estaban haciendo, que en ese momento era el centro de la atención en el mundo artístico latinoamericano. Y los mexicanos no lo dejaron salir, ¿no? Simplemente encontraron un artista de talento y le comenzaron a dar trabajo y trabajo y trabajo. Y se quedó, nunca más volvió a Colombia. Bien, esa es la figura central de Rómulo Rosso. Ese es el Rómulo Rosso que interesa. Y uno se preguntaría, ¿pero qué tan importante es? Como no lo conocemos, todavía no entendemos la importancia, y yo soy un estudioso de Rómulo Rosso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Tequendama. ¿A qué se refiere este Tequendama? Que esta es una obra pequeñita. A la figura fundamental de la cultura muisca, aquí en el altiplano cundiboyacense, ¿no? Que es el que cuando todo esto estaba lleno de agua que se inunda, ¿no? Y los indígenas, como dice la leyenda recogida por los cronistas españoles, tuvieron que subir a la montaña y perdieron todo, aparece Tequendama, un extranjero, de barbas, dicen. Y es interesante, esta figura del hombre barbado, uno la encuentra en el Perú y la encuentra en México, ¿no? Y entonces rompe la montaña y las aguas se precipitan y crea el salto de Tequendama. Por eso se llama así, el salto de Tequendama. Bien, es una leyenda, es un mito, es hermosísima. Y Rómulo Rosso, en este país que le dice a cualquiera, no sea indio, decide hacer los dioses chichas o muiscas, es lo mismo. Y uno de los primeros que hace es Tequendama. La fotografía no permite ver detalles, pero la barba cae y la barba se vuelve el agua del salto de Tequendama, de la cascada que cae y se precipita hasta abajo. Pero observen ustedes el tocado que tiene arriba, una especie de, llamémosla como corona o como una diadema o vincha, hay muchos nombres. Y la obra de él, que es la más conocida, la Bachué. Esa Bachué que él montó en la Feria de Sevilla, en España, en el año 29. Aquí está él en el centro con dos oficiales de la Armada colombiana que fueron a España en visita y se acercaron a Sevilla y bueno, se hicieron tomar la foto. La obra no fue hecha para esa fuente, la obra ya estaba hecha, porque esto es en el año 29 y la obra es del año 25. Simplemente la feria se hace, los españoles toman la decisión de que ellos quieren hacerle un homenaje a las culturas aborígenes de América y la mayor parte de los pabellones tienen motivos indígenas, sobre todo el de México y el Perú, que son los más grandes y los más, digamos,
llenos de obras, haciendo homenajes a las culturas aborígenes. Luego está el de Guatemala, bastante deteriorado hoy en día, y el de Colombia. El de Colombia lo improvisaron a última hora. Y entonces llamaron a Rosso porque como los españoles pusieron ese tema, dijeron, bueno, Rosso es el hombre para hacer eso y él está viviendo en París. Entonces Rosso se va a Sevilla, trabaja allá durante unos 10 meses y hace la decoración de un pabellón que en realidad parece una iglesia, por fuera al menos, una iglesia colonial católica, ¿no? Y tenemos la Bachué. Es una obra que mide casi 1,70 m, o sea, no es muy grande. Abajo, ese zócalo, ustedes ven unas especies de ondulaciones, es el agua. Luego alrededor, esos turupitos que asoman ahí como si fuera una corona, son unas ranas. Y tenemos la Bachué que sale del agua, ¿no? Es lo que nos dice la leyenda o el mito recogido por los españoles. Bachué sale de las aguas de una laguna con un niño pequeño, no dicen qué tan pequeño es la leyenda. Rosso lo pone como si fuera un bebé. Y entonces observen ustedes una cosa que aquí no es muy visible, ella lo lleva aquí. O sea, el vestido del bebé es como si fuera un cono y ella mete los brazos por dentro del vestido y lo carga y lo tiene como parado en la cabeza, ¿no? Y eso hace que la figura sea muy alargada, muy vertical, una columna. El conjunto es una columna. Y aquí una observación muy importante para que vayan entendiendo el talento de Rosso y su creatividad. ¿Qué es una mujer con un niño en un país católico? Es la Virgen y el niño. Y él no podía permitirse que le confundieran su Bachué con la Virgen y el niño. Entonces por eso no lo tiene así cargado en el regazo, sino que lo pone aquí. Y la verdad es que uno lo ve, al principio se intriga porque el bebé no es reconocible así al primer golpe de ojo. Entonces uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? Y finalmente, pero en ningún momento piensa es la Virgen y el niño. Eso es clave, ¿no? Para poder entender la solución. Bien, tenemos un elemento que son las piernas entrelazadas como si fueran dos serpientes. La decoración que tiene es clara en el sentido de que una está adornada con unos elementos circulares como si fueran unas escamas de pescado y el otro son triangulares, agudas, en ángulo. O sea, es como una pierna hembra y una pierna macho. Y la idea de las piernas la toma de un mural muy importante de Miguel Ángel en el Vaticano. La expulsión del paraíso, ven el árbol central, tenemos entonces el demonio que ha tentado a Eva, que le ofrece las frutas, y la manera como las piernas son las serpientes, ¿no? Bueno, el texto bíblico dice que fue una serpiente, etcétera, y Miguel Ángel le agrega el elemento, digamos, antropomorfo, que es interesante. Y tenemos estos dos elementos de la cultura muisca. ¿De qué manera operó la creación de Rosso? Entonces yo diría, la parte, esa verticalidad, esa solución de columna que tiene la Bachué, es un poco de las figuras votivas de oro, que son pequeñitas, por supuesto, pero hay unos alargamientos que son interesantes, ¿no? A esto le podemos agregar una cosa. En un libro publicado en los años 20 de Triana, ahora no recuerdo el nombre, ¿cómo es que se llama Triana? Miguel Triana. Se publican unas fotos de figuras de estas, de la figura sosteniendo niños, pero se llegó a la conclusión de que eran falsas. No sé si hay una revisión histórica que diga, no, si son auténticas ahora. Pero si hay sosteniendo niños, si las hay. Bueno, pero las que están ahí, yo encontré por ahí un dato que decía que, pero no importa, el hecho es, fue una autoridad, Triana era una autoridad en la cultura chicha, las fotos están en el libro
Triana estaba viviendo en París. Rosso también estaba viviendo en París. Eran amigos, conversaron. Rosso leyó el libro de Triana y seguramente intercambiaron muchas ideas con respecto al tema. Y ya voy a terminar. Y tenemos unos elementos entonces para entender por qué yo muestro esos dos objetos de la cultura muisca. Y es que algo muy importante, los muiscas no representaban a sus dioses, eso lo dejaron claro los cronistas españoles. O sea, no hay antecedentes, no hay algo que Rosso en determinado momento pudo encontrar en un libro o un museo que dijera, esta es la diosa Bachué, mira, así le representaban los indígenas. No, él se inventa su diosa Bachué. Y digamos, la inventa, y si ustedes observan entonces el rostro, sobre la frente una especie de casco que tiene unos elementos decorativos, como están a la derecha, y luego tenemos una diadema de caracoles a la derecha, la original, que él solamente pone 9, acá hay muchísimas, ¿no? ¿Por qué el caracol? Porque hay que recordar una cosa que es muy importante y ya voy a concluir, es que la cultura muisca es una cultura muy ligada al agua, por la cantidad de lagunas que había en el altiplano cundiboyacense. Y entonces el hecho de que la diosa sale de una laguna, sale del agua, y entonces los caracoles son elementos de agua y las ranitas que están abajo también son de agua. O sea, hay una coherencia conceptual de parte de Rómulo Rosso que es importante señalar. Concluyo con este, que es Luis Alberto Acuña, su Bachué, porque a partir de la obra de Rosso, que tuvo un gran impacto, ustedes no se imaginan la cantidad de comentarios de los intelectuales jóvenes de la época en Colombia, en los suplementos del Tiempo y El Espectador, diciendo, Rosso nos abrió la vía, Rosso nos está indicando cuál es el camino que debemos seguir. Dentro del planteamiento que les hice al principio de que la intelectualidad más o menos de América Latina entre el año 4 o 6 y el año 30 es una discusión permanente, cómo podemos ser latinoamericanos y cómo podemos expresar lo latinoamericano. Entonces es interesante la cantidad de poetas, ensayistas y escritores colombianos que en los suplementos del Tiempo y El Espectador dicen, Rosso nos está indicando cómo es que hay que hacerlo. Aplicable a la poesía o a la novela, y concluyo con esto. Algunos llegan a decir, Rosso y José Eustacio Rivera nos están diciendo por dónde es el paseo, porque en el año 24, la Bachué es del 25, se había publicado La Vorágine, y entonces La Vorágine fue recibida en todo el continente como el ejemplo precisamente de cómo hacer una novela que fuera una novela latinoamericana plena, ¿no? Entonces fíjense ustedes lo que estaba en juego en la época, las inquietudes que tenían los jóvenes, y hay que recordar una cosa, Rosso tenía 26 años cuando hizo La Bachué, 26 años. Concluyo entonces con Acuña, que también pinta La Bachué, la pintó Carlos Correa, Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo, en fin, se volvió un símbolo pintar La Bachué, era hacer arte colombiano. Luis Alberto Acuña la hace, pero Luis Alberto Acuña no se apoya en elementos, digamos, significativos o estéticos de tipo precolombino. Él se interesa simplemente en hacer una figura monumental con un niño. Al hacerla desnuda también evita que uno piense inmediatamente que es la Virgen María, ¿no? Sí. Eso es clave, porque la confusión yo creo que va en desmedro de la obra, y esa es la diferencia que hay entonces entre Luis Alberto Acuña, que también se interesó, tuvo esa inquietud y la supo, a mi manera de ver, expresar, pero son dos vías distintas. La de Rosso se apoya en elementos expresivos de las culturas precolombinas, y en cambio Luis Alberto Acuña no. Esa es una diferencia importante y es lo que a mi juicio hace
porque se conecta con Picasso y con toda una cantidad de artistas que en América Latina están trabajando en ese momento, lo conecta a Rosso con todo ese grupo de artistas. Que concluyo, por ejemplo, mencionando, digamos, Tamayo, de Cislo en el Perú. Bueno, no, la lista es tan grande que se me confundieron y ya el tiempo me cogió. Gracias, muy amables. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la sesión pues de conversación. Yo quiero retomar, nosotros nos reunimos anteriormente para ver cuáles eran los puntos que nos conectaban a los espacios y a los proyectos que estamos presentando el día de hoy, y al final concluíamos que la falta de contexto y en ciertas ocasiones las ciertas piezas o la falta de ciertas piezas en una colección pueden hacer que el discurso o la relación entre el público y la exposición se vuelva compleja, y que desde la educación se puede completar este discurso. Entonces me gustaría, por un lado, abrir el micrófono pues para acá, y en un segundo momento a ustedes también para que nos cuenten sobre sus dudas. Sí, algo que les comparto, algo de lo que está diciendo María-Elsa, de la conversación que teníamos, era que aquí en el Museo del Banco de la República no tiene la Bachué dentro, digamos, de su colección, y en algún momento pudo haberla tenido, y digamos que con todo este contexto que nos está hablando el maestro Medina, uno dice, sería muy poderoso que estuviera él, como que le da sentido como a toda esta parte de ese momento de 1910 a 1950 en la exposición que se tiene, ¿no? Entonces lo que comentábamos es yo y nada que hacer aquí hay uno de los culpables de mis apuestas por la educación en los museos. Entonces esto es como lo más poderoso para mí dentro del museo, y son como estos, el poder que tienen las áreas educativas al interior del museo, y es que precisamente a partir de la mediación, e incluso esto que nombraba María Mónica de la curaduría educativa que uno en algún momento hace, uno puede enriquecer esas mismas curadurías que se tienen, ¿no? En términos de, por ejemplo, llenarlas de sentido, darle nuevas visiones. Entonces, por ejemplo, aquí, después de que ustedes entienden, los mediadores y las mediadoras de la colección del Banco de la República, entienden tan fuertemente el sentido, por ejemplo, también los de Leticia, como la ruta en términos de la investigación, en términos de lo que se quería, en términos de lo que finalmente queda. Cuando uno entiende esto, puede enriquecer un montón desde la mediación educativa, que es como la poderosa ahí, ¿cierto? Él es de los culpables de que apueste yo por esto. Uno puede llenar esos, digamos que si quiere, vacíos, o complementar mucho más las experiencias. Incluso la Bachué puede hacer presencia aquí a través de la mediación educativa. Era acerca de eso, de lo que hablábamos como ejemplo del poder de la mediación educativa dentro de las dinámicas de diálogo en torno a las exposiciones que desde la curaduría finalmente van existiendo. A mí me llama mucho la atención el problema de la falta de contexto. Digamos que es un problema que se presenta mucho en el trabajo de colecciones arqueológicas y etnográficas. Y en el caso particular de la investigación y el trabajo que hemos venido haciendo con los compañeros en Leticia, la idea sobre todo es la siguiente, y es no vamos a las comunidades indígenas del presente para que nos digan cuáles son los contenidos verdaderos que debemos exponer en el museo. Ahí no es donde radica el poder de esto, porque eso es simplemente reemplazar una verdad, pues digamos el modelo autoritario de verdad por otro modelo autoritario de verdad. En realidad lo que estamos haciendo es yendo a las comunidades indígenas del presente para seguir fortaleciendo la relación y la participación de los contenidos
de las personas en el museo. Es decir, de lo que se trata al final en el trabajo particular de colecciones etnográficas y arqueológicas, desde ciertas miradas, no en todas, es que la participación es parte de la exposición, ¿no? No está ahí para decir, es que esto sí es, voy a decir cualquier cosa, una corona ticuna porque un ticuna lo dijo. Lo que es valioso es el proceso que ha permitido llegar a que eso que esté dicho ahí esté ahí, que no es uno leyendo los 50 libros que hay sobre los ticunas para decir corona ticuna, sino que cuando uno está diciendo eso es un gesto mínimo que inscribe una relación mucho más larga, mucho más compleja, mucho más desafiante, que es en realidad una comprensión de mediación mucho más amplia y no limitada o delimitada por, digamos, las mismas divisiones administrativas de los museos, ¿no? La mediación no se acaba ni empieza tampoco en los departamentos educativos, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y la curaduría y las curadurías son unos ejercicios de mediación que tienen, digamos, de una manera muy esquemática, dos posibilidades: o negarla y entonces reforzar los sentidos y las prácticas autoritarias de autoridad tradicionales y que funcionan. Yo no estoy en contra de eso funciona mucho y hay gente que sabe y uno tiene que oír y tiene que aprender, pero también hay otras formas de construir esa autoridad, de negociarla, que es, digamos, el ejercicio en el que estamos en Leticia. Entonces, cuando hablamos de la falta de información como una dificultad, las colecciones etnográficas no es más sencillo, ¿no? Eso es algo que ocurre muchas veces, que la gente dice como, pero están vivos los indígenas, entonces usted puede preguntarles. Entonces, la idea es, si ustedes van a las casas de sus abuelos y ven las cosas que usan sus abuelos o que usaron sus abuelos, sus bisabuelos, pueden decir exactamente para qué eran y cómo eran y de dónde venían. Y la misma historicidad y la misma experiencia de la vida es la vida de las comunidades indígenas. Y un poco lo que ocurre, o una de las cosas que ocurre, de las valiosas cosas que ocurren en estos procesos, es que la vida de los indígenas se convierte en algo pues como lo nuestro, ¿no? Y no es eso que está allá, sobre lo que yo hablo, sobre lo que yo escribo y el otro por allá en su mundo, en su selva, en la selva, sino que es mi propia vida y yo también podría inscribir mis propios significados dentro del museo. Entonces, bueno, como que hace parte también ahí de esas reflexiones. A mí también me parece interesante cómo se ha mencionado la mediación desde distintos frentes y creo que vale la pena como retomarlo un poco, y es, como mencionaban ustedes, que era la mediación como encontrar estos puntos en común, o más bien generar las empatías como con estas comunidades, en este caso particular con las comunidades del pasado. En el caso de Héctor, pues creo que fue muy claro cómo empezamos a hablar de la posibilidad del público como curador y también la mediación como un trabajo curatorial. Y en el caso de Álvaro Medina, desde que es la única visión, creo que de las tres, que habla directamente desde el arte, y es la historia como mediación, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría pasar el micrófono a ustedes, por si quieren. Gracias. Yo tengo una inquietud con respecto a lo que ocurre después de esa transformación en el museo, cuando esos objetos que el equipo no sé, de guías, utilizaban, pues, o sea, lo cogían y interactuaban con él. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la percepción de ellos? O sea, ¿es bien recibido? ¿No? ¿Qué ocurre con esa estrategia de esto es algo tan familiar que es mío y después lo tengo detrás de una vitrina? Claro, no entiende toda la conservación y la importancia de esto. ¿Y qué ocurre con el equipo? Sí, yo… lo primero que yo volvería a decir ahí sería, ¿qué hace uno con las cosas que quiere cuidar? Uno las guarda. Es que esto no es nada por fuera no es un mundo tan aparte, ¿no? Uno coge y las guarda en los cajones, la vajilla está en unos lugares particulares, ¿no? La vajilla de la abuela está en el mueble donde estaba la vajilla de la abuela, y ese mueble pues no lo abre el niño de 3 años a ver por acá, y el plato. Y en ese sentido, digamos que el proceso no se hace de una manera paternalista, es decir, la idea nunca fue llegar a Leticia y ponerle vitrina a los objetos y decirles nunca más los vuelven a tocar, sino que fue descubrir que
ellos mismos y las personas con las que interactuamos, porque digamos no es como una cosa de toda la gente de Leticia, pero las comunidades y los intelectuales indígenas con los que trabajamos, todos señalaron el mismo punto. Estas cosas ya no se hacen de esta manera. ¿Sí? O sea, estas cosas que ustedes tienen acá, a mí me gusta que estén acá, porque esto ya no se hace así en ningún lado. Y así era como yo aprendí a usarlas, y estas eran las de mi papá, y bueno, digamos que hay muchas relaciones de parentesco entre las comunidades, los objetos y el museo. Entonces, digamos que uno podría trazar esas genealogías, pero digamos que la vitrina lo ven es como un paso natural siguiente a que el objeto esté en el museo. ¿Sí? Se reconoce que hace parte del mismo trabajo de conservación, que claro, inicia como un trabajo de conservación de los capuchinos y del Banco de la República, pero justamente por la historia de esa relación entre las comunidades y el área cultural de Leticia, se convierte en algo que ellos mismos comienzan a entender como necesario. ¿Sí? Y sobre todo ante la desaparición de los saberes, de los materiales y de las personas que en realidad saben hacer estos objetos. Entonces eso es una primera cosa que ocurre. Pero luego lo otro que ocurre y que es muy interesante es que como el proceso continúa, como esto no es una historia que se acaba una vez inauguramos, sino que es una relación que se mantiene, y los mismos guías, animadores que estaban anteriormente continúan y se involucran en las nuevas narrativas del museo, pues sencillamente lo que hacen es que surgen nuevas actividades, ¿no? Entonces, una de las actividades que ha surgido y que se ha consolidado mucho es el de la demostración del oficio. Entonces, ya no es solamente coger el objeto de la vitrina, sino hacerlo ahí con la gente. Entonces, va un sabedor y hace su modelo de objeto y digamos que permite un poco la misma experiencia de otra manera, y también le da, insisto, como esa noción al visitante de que lo que está viendo en la vitrina no es lo que va a ver afuera, ¿no? Entonces también le da como esa sensación de la gente ha cambiado, ¿no? Y siguen existiendo, que es como el mensaje valioso, ¿no? Las sociedades indígenas siguen existiendo como sociedades indígenas, pero no son las mismas de hace 20, 30, 50, 100 años. Entonces eso es lo que ha pasado, pues a grandes rasgos. Buenas tardes. Bueno, gracias por sus intervenciones. Tengo dos preguntas. La primera es para el profe, el último que expuso, creo que Héctor, ¿sí? Álvaro, perdón, Álvaro. Si nos puedes de pronto ampliar un poquito más sobre las fuentes de esos artistas para hacer estas piezas con inspiraciones prehispánicas. Lo pregunto porque, o sea, sabemos que muchos historiadores se basaban, digamos, muy literalmente de las crónicas prehispánicas, y sabemos que de las crónicas de los españoles, y sabemos que estas crónicas, digamos que hay que cogerlas como con pinzas porque a veces estaban interpretando lo que estaban viendo de las culturas prehispánicas desde su perspectiva. Y entonces lo que yo estaba pensando ahorita cuando nos estabas contando es si de pronto, o sea, si esos artistas se remitieron a estas fuentes, por ejemplo, estarían leyendo las culturas prehispánicas con lecturas de cronistas españoles. Entonces quería si de pronto nos puedes ampliar más sobre esas fuentes. Nos contaste un poquito sobre Rómulo Ross, sobre Rosso y sobre Álvaro Acuña, pero quisiera que de pronto o sea, me quedó como esa duda, porque entonces quedaríamos de nuevo en el mismo círculo, pues pienso yo, no sé. Y respecto al Museo Etnográfico, nos contabas que querías hacer, digamos, curadurías más colectivas, pero me quedó un término en la cabeza. Tú hablabas también como de los intelectuales de las comunidades. ¿A qué te refieres con este término? Porque lo pregunto porque pareciera como cuando usas intelectuales, entonces de nuevo caemos en la misma dinámica de que este intelectual es la autoridad de esta comunidad, y entonces el que no sea intelectual de esa comunidad entonces no podría aportar, o sea, no sé si lo estoy malinterpretando. Entonces quisiera que de pronto nos contaras un poquito más sobre eso. A ver, la veracidad de una fuente no cambia en absoluto una poética. O sea, supongamos un poeta quiere escribir algo sobre Zeus y resulta que lo que tiene a la mano es un texto que puede ser absolutamente falso. Sí, pero se inspiró en esa cosa falsa y creó algo que puede ser magnífico. O sea, la validez de la fuente, su autenticidad, no opera en este caso.
Ahora bien, hay que recordar una cosa muy importante, los cronistas de India son los cronistas. Es verdad que nuevas lecturas y corroborando e investigando, como ocurre con absolutamente todo, ¿no? Por ejemplo, la primera historia del arte, la de Vasari, sobre vidas, el Renacimiento, la he encontrado como 2000 errores, pero eso no impide que alguien que trabajó en el siglo XVIII con base en ese libro que tenía por absolutamente verídico, porque fue testigo de muchos acontecimientos, se apoyara y se equivocara, por supuesto, al apoyarse en un dato erróneo, que hoy en día nosotros con unos mecanismos de investigación mucho más sofisticados podemos detectar. Entonces, en este caso, no importa si en determinado momento cierta interpretación de un cronista o cierta afirmación de un cronista resulta falsa. Rosso no lo sabía, si es que en determinado momento eso pudo ocurrir, no lo sabía y él simplemente trabajó con buena fe a partir de un dato que toma como fehaciente y lo que cuenta es el resultado final, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, recuerdo, yo hice un trabajo similar sobre Wilfredo Lam, el pintor cubano, y cuáles son sus elementos de inspiración en la santería cubana. Eso fue en La Habana, y entonces un profesor de la Universidad de La Habana me dice, pero es que usted cita ahí a Lidia Cabrera, y Lidia Cabrera está llena de errores. Le dije, bueno, sí, eso es un problema de otra índole, ¿no? Es un problema de otra índole. Lo cierto es que Wilfredo Lam fue amigo de Lidia Cabrera, fueron vecinos, él leyó a Lidia Cabrera recién salido su libro famosísimo sobre la santería y él tomó todos estos elementos de ahí. Ahora, sí, posteriormente resultan falsos. El cuadro de Lam, que se inspiró en eso, La Jungla, que está en el MoMA, es un gran cuadro. Y ahí lo importante es poder entonces establecer qué es lo que está en juego a partir de una documentación que puede que no sea la ideal. Gracias. La pregunta es más que pertinente. Yo daría dos aproximaciones a la expresión y tal vez en esa ambigüedad también me refiero a ella. La primera tiene que ver con la historia del encuentro entre las sociedades indígenas y el mundo letrado, por no llamarle la civilización occidental, que parece un poco más amplio y difícil de agarrar. Pero pues básicamente estamos hablando que desde los inicios de la conquista e incluso en la época en la cual se está produciendo históricamente los documentos de las crónicas de Indias, tenemos indígenas que se están familiarizando y que se están convirtiendo en mediadores, hablando de esa palabra, entre el mundo al que no pertenecen y el mundo del que vienen y que dejarán de pertenecer, que es como la ambigüedad que uno ve en muchos de estos primeros intelectuales indígenas que comienzan a constituirse como una categoría de mediadores en los primeros años de la conquista en América. Digamos que esa primera aproximación histórica es clave, es parte de la experiencia histórica de las comunidades indígenas, el surgimiento de intelectuales que tienen esa doble, esa función mediadora. Luego eso, digamos ya en el ejercicio pues, más contemporáneo, la categoría reconoce además la inexistencia de un interlocutor genérico que se puede llamar los indígenas, ¿no? A veces cuando la gente dice, no, es que yo trabajo con las comunidades o yo trabajo con los indígenas, realmente es un ejercicio muy poco preciso en el que se está ocultando que uno está teniendo unos interlocutores muy particulares dentro de esos grupos con los cuales se está hablando. Es decir, uno no puede hablar con toda la gente. Y en general lo que pasa en la relación entre las instituciones culturales y las comunidades indígenas es que uno va a acudir a aquellos líderes que han organizado históricamente la interacción entre las comunidades y esas instituciones culturales. Entonces lo que uno encuentra es que hay una serie de intelectuales indígenas que se convierten realmente en los interlocutores de uno. Y esa interlocución, ellos saben manejar la información, saben manejar los tiempos, saben manejar
también los códigos que son necesarios para que uno pueda trabajar con ellos en términos de literalidad, de acuerdos de trabajo por cumplir, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas que hacen parte, digamos, de ese proceso. Entonces, digamos que la categoría intelectual indígena también tiene que ver con eso. Y una última, digamos, como cosa que habría que articular ahí es que uno de los criterios de diferenciación social en las comunidades indígenas tiene que ver con el acceso a ciertos conocimientos. Y muchas veces lo que pasa con los objetos, con la cultura material etnográfica, es que no todo el mundo sabe de qué van esos objetos, cuáles son sus contenidos históricos o culturales. Entonces, no es cierto que uno pueda preguntarle a cualquier persona de cualquier comunidad étnica sobre un objeto. Uno tiene que ir a donde ciertas personas cuyo devenir vital los ha llevado a especializarse en esos objetos. De hecho, entre la gente de centro incluso la expresión en español que usan es la de carrera ceremonial, ¿no? O sea, hay la noción de que el aprendizaje de un saber específico, que es manejar unos objetos y unos saberes, es una carrera como lo es para nosotros la antropología o disciplinas más sensatas, ¿no? Yo quiero preguntar algo que tiene que ver con cómo se ha dado el proceso de inserción como de comunidades indígenas como públicos en los museos. Tú ya mencionas el caso específico del Museo Etnográfico, pero digamos que hay una particularidad ahí, es que la comunidad está ahí, ¿no? ¿Cómo se da entonces ese caso, por ejemplo, en Bogotá? Y cómo participan las comunidades, como, bien sea como productoras de contenidos, como visitantes, cómo activan las exposiciones y cómo se da ese paso entre ser representados por un otro, como el caso que nos mostraba Álvaro, y cómo se da ese proceso de representarse a ellos mismos o de diálogo entre esas piezas que están contándoles un poco su historia. Nosotros en el Museo Nacional el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar con el Centro Nacional de Memoria Histórica en una exposición temporal que se titula Endulzar la Palabra, que no solamente ha estado en Memorias para Pervivir, que no solamente ha estado en el Museo Nacional, sino que ya ha estado en otros espacios, y para nosotros fue algo totalmente diferente, entrar a trabajar con los pueblos indígenas. Eran seis pueblos que venían haciendo un trabajo muy juicioso de 4 años de memoria histórica, de entender las condiciones del conflicto, del lugar de ellos dentro del conflicto, de qué va a suceder, de cómo reencontrarse con los territorios, y para nosotros entramos como los guías de la exposición. Entonces uno cómo habla de la memoria que reconstruye el otro y el lugar del otro. Y yo les cuento pues así como esas cosas que nos pasaron cuando nosotros estamos listos para la inauguración. Ellos dicen: nosotros no queremos que ustedes estén dentro del espacio, porque ustedes no son las personas que deben hablar de estas memorias. Entonces es algo muy, pues porque para nosotros fue muy chocante, porque el museo es nuestro espacio, ¿cómo así que no podemos hablar? Y ellos decían: esta es nuestra memoria, este es nuestro trabajo y ustedes no entienden. Y comenzó un proceso de acercarnos, porque ya teníamos en la cabeza la curaduría, y empezamos a trabajar con los pueblos, empezamos a trabajar con ellos y con elementos como el nombrarnos de la misma forma. Tuvimos unos encuentros de rituales, por ejemplo, de listo, nosotros acá reconstruimos nuestro territorio, y para que ustedes puedan hablar del territorio tienen que tener un permiso para entrar a este territorio, que es la sala de exposiciones temporales, que era el lugar habitual de nosotros. Y es empezar a cambiar los roles también, entender que el otro que también, o sea, que es lo otro también, ¿no? Y es empezar a darnos cuenta que mediadores éramos todos y que teníamos que aprender y que teníamos que compartir el espacio. Hay un tema también interesante y fue como de ciertos acuerdos que hicimos en términos de qué tipo de cosas uno no tenía, no estaba en la posibilidad de hablar de cierto tipo de temas, porque, no sé, por ejemplo, como
cuando nos preguntaban acerca de las cosmologías, por ejemplo, ¿no? O sea, como la manera en la que entendían cierto tipo de dimensiones en la creación o en este tipo de cosas, decían, es muy difícil que ustedes, son cosas que se sienten, son cosas que se referencian. Entonces también fue entender que uno como mediador no es alguien que está como dando la información que le dieron y dándola como en la reinterpretación y nada, sino también entender que hay cierto tipo de procesos o cierto tipo como de asuntos en donde uno puede decir que pues que no está autorizado para hacerlo o que no está como bien, y fue como fue una experiencia como muy compleja, y fue bellísimo cuando por ejemplo nosotros la introducción o la visita acompañada del diálogo que hacíamos, nos dijeron, bueno, háganlo que los queremos estudiar, y nosotros así como asustados, y al final dijeron que pues nos daban, que les había gustado, y esto porque de todas maneras nosotros estábamos hablando no como apropiamos el contenido y lo podemos empezar a hablar, que creo que muchas veces así es una de las maneras, y bueno, con cierto tipo de temas uno lo hace, ¿no? O sea, yo ya entiendo muy bien a los bachué, entonces pues puedo hablar desde ahí, pero era como estar en procesos en donde realmente yo no estoy transmitiendo la información ni alcanzando a entender, a tener un conocimiento que me permita no sé, hablar con propiedad, si se quiere decir, de cierto tipo de temas, sino que también frente al conocimiento tenemos límites y está bien que los tengamos, ¿no? Y algo interesante es ahí nuestro rol de mediador, si era el de negociación, y era que nosotros no estábamos para entregar una información, que eso es lo que sucede con nuestro rol, ¿no? Que somos los que damos información, y en este caso nos convertimos en los que daban pistas para ver. Fíjese en esto, lea esto, escuche lo otro, ese era nuestro rol, pregunte, y fue algo muy interesante que creo que ha permitido también y ha permeado la forma en que trabajamos con la colección histórica y la colección etnográfica también del mismo Museo Nacional, y una colección etnográfica que ahora no solamente habla solamente de lo indígena, sino habla de lo urbano, y entonces en este momento en el museo estamos haciendo procesos de reconstrucción de espacios como es el Bronx, entonces son las personas que vivieron en ese espacio los que hacen parte de la reconstrucción de un elemento, ¿no? Que es una maqueta, y ellos son los que tienen la voz, y nosotros estamos para posibilitar y negociar ese espacio entre el público, la curaduría, las preguntas, todo lo que sucede alrededor. En cuanto a la experiencia del Museo del Oro, digamos, yo haría una salvedad. Hay una articulación desde hace mucho tiempo, pues mucho más tiempo del que yo llevo en el museo, por poner cualquier horizonte ahí, de trabajo con comunidades indígenas y con intelectuales indígenas, y hay un trabajo que yo veo desde la distancia, digamos, desde mi lugar en el museo, que es el que se encargan los compañeros de la sección de educación, ¿no? Y de servicios educativos, ¿no? O sea, digamos que ahí hay un trabajo. Un poco en lo que yo he venido trabajando, a veces más en la imaginación que en la realidad, es que esas participaciones de los públicos indígenas, que luego se singularizan en unas personas muy concretas, sean autores de las exposiciones. Y eso ya había ocurrido también en el museo, no es algo que esté ocurriendo, digamos, ni solamente en las curadurías que yo hago, ni en los últimos años, sino es algo que se ha venido dando. Pero tal vez hemos hecho, digamos, como que hay dos principios ahí. El primero es, los indígenas no están en sus comunidades, en sus territorios, ¿no? Los indígenas, todo es un territorio de los indígenas, igual que para nosotros. Todos son nuestros territorios. Y Bogotá es una ciudad que tiene una diversidad étnica enorme. Lo que pasa es que está muy marginalizada y muy invisibilizada para ciertos actores, pero no es cierto que aquí no haya también intelectuales indígenas. Por decir cualquier cosa, la ONIC está aquí nomás a unas cuantas cuadras. Pero digamos que el caso que a mí, sobre el que he venido pensando en los últimos años, es el de la exposición que mencionó Marielsa, que se llama Molas, capas de sabiduría.
Las molas, para los que no saben, son un arte textil del pueblo Cunatule. Los Cunatules son un pueblo indígena cuyo territorio ancestral está ubicado en el Darién colombo panameño y en las islas del antiguo archipiélago de San Blas en el Atlántico panameño. Y bueno, molas, seguros todos tienen molas en sus casas y de pronto no lo saben. Y esa exposición, digamos que el primer desafío que planteó es cómo vamos a hablar de estos objetos etnográficos sin el acompañamiento de las autoridades cunatules. Y eso es lo que derivó, esa negociación es lo que derivó fue en la participación de una intelectual líder cunatule, Amelicia Santa Cruz, como curadora de la exposición. Y ahí es donde, digamos, todo ha cambiado, o todo cambió para ese proyecto por lo menos, y no es un proyecto que los indígenas o los tules hacen en el Museo del Oro, no es como nosotros les decimos hagan, que es lo que está pasando en Leticia, que es una manera de hacerlo, sino es un proyecto en el que decimos venga y trabaje con nosotros. Y a los curadores, en este caso a mí, trabajo yo con ellos. Y eso genera unos acuerdos y también unas imposibilidades. Y el desafío en la exposición es cómo hago para no reducir los desacuerdos a un falso acuerdo, porque es que no ocurre, pero tampoco exagerar las imposibilidades de tal manera que sea imposible decir algo, ¿sí? Y un poco en eso es en lo que estamos, y eso, digamos, no solamente ha ocurrido acá, digamos que en la literatura se conoce como curadurías interculturales, que es un camino de los varios que hay por explorar ahí. Pero digamos que para mí el punto de quiebre es dar autoridad, ¿no? Dar nombre. Es que el silenciamiento de los saberes tradicionales es impresionante, el anonimato, la traducción y la transcripción en letra escrita se convierte en la fuente que termina siendo citada todo el tiempo, mientras que los nombres de las personas que saben se convierten en eso. Los huitotos, los ticunas, la gente de centro dice. No es así, son unas personas concretas, pero por las relaciones de conocimiento, etcétera, eso se invisibiliza. Entonces, un poco lo que se plantea desde las curadurías es cómo hacemos para que sean curadurías verdaderamente en horizontalidad, sin que eso sea decir en igualdad. Eso es otro problema. Pero Héctor, está muy bueno, pero deberíamos jalarle más la lengua porque está muy bueno. Entonces, en esa negociación con Amelicia, entre ustedes tres curadores, antropólogos, dos de ustedes, sucedió una cosa que para nosotros que conocimos después la exposición era muy llamativa, y es que yo sé desde chiquito que las monjitas lauritas fueron a Urabá y estuvieron donde los Cuna, y muy probablemente les llevaron las tijeras y los hilos, o si no fueron los capuchinos antes, porque no me sé la historia, pero la exposición, ¿cómo contó el origen de las molas y cuál fue la discusión acerca del origen de las tijeras? A mí me da un poco de pena acaparar aquí el micrófono. En realidad soy muy afortunado por haber tenido esas experiencias que han sido muy, muy enriquecedoras. El caso que está señalando Eduardo es muy sencillo. Las molas son un arte textil indígena, etcétera, pero toda su materialidad es occidental. Se hace con telas, con telas sintéticas hoy en día, antes se hacía con algodón, pero solamente es posible hacerlas con agujas, hilos y tijeras. Entonces, un poco la historia que conocemos, es que dentro de los procesos de evangelización de las comunidades indígenas del Pacífico y del Darién colombiano, se enseñó el arte textil. Entonces, claro, nosotros con la documentación histórica, la verídica documentación histórica, le planteamos a Amelicia el asunto y le dijimos, bueno, Amelicia, pues la cosa es muy sencilla, vamos a hablar del origen de las molas, es el primer capítulo de la exposición, es lo que la gente va a ver apenas llegue a la sala de exposiciones, y ahí vamos a decir esta historia, ¿no? Que además desde las discusiones antropológicas es súper interesante porque tiene que ver con
la situación de no aislamiento de los indígenas, ¿no? Como esta idea de que están por allá resguardados en el final del mundo no es para nada cierta. Amelicia nos oyó el cuento, nos oyó las fuentes, como a la media hora nos dijo, bueno, yo sé, ¿no? Porque Amelicia es una intelectual indígena, Amelicia también fue educada por misioneras, aprendió a tejer y a coser con las misioneras, ¿no? Y me dice, yo sé, pero usted no puede poner eso. Y entonces, ¿qué ponemos? Y me dijo, no sé, pero hablemos. Y comenzamos a hablar y luego de un rato y de como darle vueltas al asunto, Amelicia nos dijo, mire, también es que si usted ve la cosa desde otro punto de vista, el asunto es que las telas, las agujas, los hilos y las tijeras solamente se hicieron presentes para nosotros ahorita, en el siglo XIX, pero el mito cuenta, y es cierto, pueden consultar el mito también como una fuente verídica, el mito cuenta que cuando la diosa, bueno, el héroe cultural Naguegirjay, que es la mujer que ayuda, que transmite el conocimiento de las molas, que cuando ella bajó a las otras dimensiones del universo y vio las molas, las vio ya con las tijeras, las telas, los hilos y las agujas. Entonces, ahí es cuando, para profundizar un poco en esta idea, ahí es donde se pone en juego la horizontalidad, ¿sí? No la igualdad. Ahí lo único que hay es diferencia e imposibilidad, pues, ¿sí? Un régimen de conocimiento contra otro. Pero la horizontalidad es, ¿qué voy a hacer yo? Voy a usar mi poder final, sentado yo solo frente al computador, escribiendo el texto y diciendo las molas, ¿no? Las agujas, los indios, las monjas, ¿sí? O en esa horizontalidad respeto de alguna manera la inconmensurabilidad de esos dos regímenes de saber. Y eso fue lo que pasó. Y es muy chistoso porque entonces uno iba a la exposición no marcaba qué era de quién, y entonces la gente nunca sabía qué era verdadero y qué no. Y eso, bueno, eso a veces es gracioso y otras veces no tanto. Pero ocurrió eso. Entonces estaba el origen de las molas, nunca se decía, este es el mito de los Thule y esto es la historia mítica, sino simplemente ese es el origen y al lado le poníamos también la historia de la evangelización. Y bueno, y el público también es un actor acá, y bueno, eso también como que hace parte de este ejercicio. Gracias. Es una pregunta para las compañeras del Museo Nacional, para Mayali y María Mónica, en relación con la nueva sala, y es que pues hemos hasta ahora conversado sobre los diálogos entre identidades colectivas, pero hay una cosa muy potente que me gustó de esa sala, y es que las preguntas que se introdujeron en cada nicho más bien están dirigidas a interpelar una identidad individual. Entonces quisiera saber, yo tomé una foto de una que a mí me tocó muchísimo cuando visité la sala. ¿Qué momento de su vida recuerda como la más importante celebración cuando se habla de las celebraciones, ¿no? Entonces quisiera saber, yo no he tenido mucha oportunidad de mediar en esa sala, pero quisiera saber como qué potencialidades ustedes han encontrado en la mediación de pronto alrededor de estas preguntas dentro de la sala. Ahora digamos que un poco con el contexto de esa sala está, el objetivo es generar empatía con el pasado, y entonces desde la curaduría se seleccionan cierto tipo de cotidianidades que nos ha tocado a todas, a la humanidad en general. O sea, la colección va desde, no sé, 12.000 antes de Cristo, ahora, bueno, ¿qué cosas tenemos en común? Y entonces decíamos, pues nada, todos comemos, todos vivimos en un lugar, todos celebramos, todos nos morimos, todos peleamos, ¿no? Todas las sociedades pelean, en todas las sociedades hay negociaciones de poder, y esos son los 10 temas que hay en esto. Entonces está, por ejemplo, el tema de habitar, está el tema de intercambiar, está el tema del conflicto, porque son comunes entre hoy en nuestra casa y hace, no sé, 2000 años antes de Cristo. Esto estaba ocurriendo, digamos, como en términos de las sociedades humanas. Y eso es una cosa como interesante, era todo el tiempo de qué manera, en términos de la museografía, en términos de
de las experiencias comunicativas que estaban expuestas en la sala, seguíamos trabajando como con esa idea. Entonces, no sé, el tema por ejemplo, de habitar, las piezas están montadas en algo que parece un edificio, ¿no? Un poco porque se está como hablando de esto. Y frente al tema de las preguntas, entonces son preguntas que queríamos como conectar de manera como pues inmediata con otro nivel de lectura, entendiendo pues que hay gente que lee letras, otros digamos que otro tipo como experiencias. Entonces, en términos de las preguntas, también pensando en cómo desde la mediación uno podía decir, venga, le leo esta pregunta y dialogamos, ¿no? Se pensaron preguntas que interpelaran entre las piezas que se están mostrando y la temática, y esa es una pregunta en el área de las celebraciones, ¿no? Entonces pues es importante que las preguntas están también teniendo que ver con la manera en la que seguimos conectando con el hoy, el tema de la generación de empatía con el pasado. Entonces es un poco como el contexto de las preguntas y una mirada general de la sala, y bueno, ya María Mónica les contará qué estamos haciendo con esas preguntas. También algo interesante de tener preguntas en una sala de exposiciones es la posibilidad de que la persona la lee y genera eso, es una conexión y se le da un sentido a la pieza y una relación con la persona. Entonces también es interesante porque no necesariamente tiene que estar una persona en la sala que genere esas conexiones, ¿no? Las preguntas son la misma museografía también, son herramientas que permiten fijarse en esos detalles, entender esos sentidos, y nosotros empezamos a apoderarnos de esas preguntas para trabajar con los públicos también, que esas preguntas sobre qué es lo que se come, cómo se celebra la muerte, a qué olía tu casa, pues lo pone a uno a pensar, es que esos objetos pertenecían a gente real. O sea, son objetos que tienen una vida social alrededor. Y los objetos que tenemos en nuestras casas también. Entonces es muy interesante porque uno a veces con los museos siente que son objetos muy lejanos. Son cosas muy raras allá lejanas que también, entonces, ¿qué pasa si yo saco los objetos de mi casa y pasan el tiempo y alguien los encuentra? Pues, ¿cómo hago para que no se sientan tan lejanos? Entonces, es esa forma en que el objeto es la excusa para hablar de la vida social de estos pueblos y nuestras vidas sociales también. Y a partir de eso, pues nosotros empezamos a jugar, a hacer más preguntas y a indagar sobre la vida de las personas, y que las personas se lleven en la cabeza alguna de esas piezas que más les impactó o ese lugar común que encontró con el museo. Es que lastimosamente ya se nos acabó el tiempo, pero pues yo quería hacer como un ejercicio de cierre aprovechando pues la sesión de hoy, pero también un poco evocando las sesiones pasadas, y es que me resulta muy interesante como casi que por casualidad incluso esta última sesión, que debía ser la tercera pero fue la última, pues digamos si nos ateníamos al orden de las curadurías, está planteando efectivamente un panorama como muy abierto y distinto de lo que inicialmente nos habíamos planteado dentro del seminario, que tenía que ver, digamos, con una relación entre tres instancias particulares al interior del museo, que eran pues, los objetos, las piezas que se exhiben, los visitantes y el espacio. Y nos empezamos a dar cuenta, me parece a mí que con las reflexiones de hoy eso es muy claro, cómo realmente lo que empieza a funcionar y a transformar la experiencia de las personas que se involucran con los procesos y con los espacios expositivos es la experiencia en sí misma. Eso es lo que, digamos, empieza a adquirir sentido dentro de toda esta, pues como dentro de todos estos ejercicios que se están discutiendo. Y me parece muy interesante además que, digamos, en este ejercicio como de cierre que estamos haciendo hoy, pues como porque hoy tenemos nuestra última sesión del seminario, estamos entendiendo con mucha mayor claridad que la mediación, que inicialmente la habíamos pensado como
digamos, casi que limitada al sujeto que establece la relación entre el visitante y el objeto que está en el espacio museal, esa mediación atañe realmente a muchas otras disciplinas que están involucradas como pues en la génesis y en la razón de ser de un museo. En ese sentido, entonces, pues digamos que esto también es como un llamado también a pensar como desde las instituciones, efectivamente, cómo deberíamos pensarnos las relaciones ya no solamente con el visitante, sino entre las mismas instancias y entre los mismos ámbitos que están pensándose desde el principio de las exposiciones, ¿no? Como hoy vimos ejemplos de experiencias exitosas que están involucrando, experiencias, sí, que están involucrando otros agentes. ¿Qué pasa entonces cuando eso, pues por ejemplo, se empieza a volver una cuestión pues como institucional? Lo digo, por ejemplo, digamos específicamente hablando pues como del Banco de la República, de las colecciones de arte, porque el Museo del Oro es Banco de la República también, pero de la colección de arte, cómo empieza a haber como ejercicios también de vinculación de otros agentes en la concepción de exposiciones, y cómo esto empieza a ampliar precisamente como todo ese concepto de mediación que al principio parecía como tan limitado, ¿no? No, pues ya se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por participar el día de hoy, y a todos los asistentes también muchas gracias, y esperamos que estos espacios se sigan repitiendo en este lugar, y nada, seguimos en contacto. Bien, bravo.